Muy buenas tardes para todos. Somos estudiantes de la CETAP Miranda, del sexto semestre de Administración Pública Territorial, con el docente Ronald Alejandro Macuacé, y les vamos a hacer un esbozo del plan de desarrollo del doctor César Gaviria Trujillo. Los estudiantes Víctor Javier Ramos, John Alejandro Corochará y Néstor Javier Correa. César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, actualmente en el cargo desde el 30 de septiembre del 2017, presidente de la República de Colombia el 7 de agosto de 1990 hasta el 7 de agosto de 1994. Su predecesor fue el doctor Virgilio Barco Vargas. Su sucesor fue el doctor Ernesto Samper Pizano. Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el 15 de septiembre de 1994 hasta el 15 de septiembre del 2004. Ministro de Gobierno en Colombia, del 1 de mayo de 1987 al 1 de febrero de 1989. Ministro de Hacienda en Colombia, del 20 de julio de 1986 al 17 de junio de 1987. Representante a la Cámara de Colombia, el 20 de julio de 1983 hasta el 20 de julio de 1984. Miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Risaralda, el 20 de julio de 1974 hasta el 20 de julio de 1986. Nacido el 31 de marzo de 1947 en Pereira, Caldas. Hijo de Byron Gaviria Londoño y Mélida Trujillo. Con su esposa Ana Milena Muñoz Gómez. Hijos Simón Gaviria y María Paz Gaviria. Egresado de la Universidad de los Andes como economista. César Augusto Gaviria Trujillo nació en Pereira el 31 de marzo de 1947. Es un economista y político colombiano que fue presidente de Colombia entre 1990 a 1994, secretario general de 1994 a 2004, director del Partido Liberal, es el cargo que ocupa actualmente, y durante su mandato como presidente fue quien convocó una Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la actual Constitución de Colombia de 1991. César es el hijo mayor de Byron Gaviria Londoño y Mélida Trujillo. Contrajo matrimonio con Ana Milena Muñoz el 10 de mayo de 1990, antes de asumir su mandato. Tiene dos hijos: Simón Gaviria Muñoz, quien es el director nacional de planeación, y María Paz Gaviria Muñoz, quien es directora de la ARTRO. Su hermano, el arquitecto Juan Carlos Gaviria, fue secuestrado el 2 de abril de 1996 por un grupo denominado Jorge Eliezer Gaitán. Tras la mediación del gobierno cubano, fue dejado en libertad el 27 de abril del 2006. La hermana de César Gaviria, Liliana Gaviria, fue interceptada por varios miembros de las FARC cuando llegaba a su residencia. Tras un intercambio de fuego entre sus guardaespaldas y esos hombres, fue herida mortalmente. Su hermano, Luis Fernando Gaviria Trujillo, es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. El suegro del político y ex representante a la Cámara por el Partido Conservador, David Barguil, quien está casado con su hija María Paz. Gaviria, un economista de la Universidad de los Andes,
Inicia su trayectoria política de regreso a su ciudad natal en Pereira, donde comienza dirigiendo el diario La Tarde en Pereira. También es uno de los presidentes que dieron nombre al galanismo, después de que murió Luis Carlos Galán Sarmiento. En 1974 fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Colombia en representación de Risaralda, corporación de la cual llegó a ser presidente en 1983. Fue jefe de planeación en Risaralda, concejal de Pereira en 1970 al 74, asistente del Departamento Nacional de Planeación en 1970 a 71, representante a la Cámara entre 1974 y 1990, alcalde de Pereira en el 75 al 76. Durante la administración de Julio César Turbay Ayala, Gaviria ingresó a la política nacional como viceministro de Desarrollo Económico. El presidente Virgilio lo nombró ministro de Hacienda en 1986, cargo que desempeñó hasta 1987, cuando pasó a la cartera de gobierno como ministro de Hacienda. Presentó dos importantes proyectos al Congreso, el de reforma agraria y el de la reforma tributaria. Luego, como ministro de Gobierno, presentó ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional. Estas reformas políticas, así como la vocería del gobierno cuando actuaba como ministro delegatario durante las salidas del país y del presidente Virgilio Barco, le dieron un perfil de estadista. Gaviria renunció al gabinete de Virgilio Barco para asumir como jefe de debate del precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Cuando Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, su hijo, Juan Manuel Galán, le pidió a Gaviria continuar con las banderas del nuevo liberalismo, a pesar de que Gaviria se había involucrado en el galanismo apenas unos meses atrás. El 11 de marzo de 1990, Gaviria logró una contundente victoria sobre Hernando Durán Duzán y Ernesto Samper, que finalizarían prácticamente casi empatados, gracias al sentimiento de dolor y rabia generado en la ciudadanía por el asesinato del doctor Luis Carlos Galán. El 7 de agosto de 1990 entra en vigencia el plan de desarrollo del doctor César Gaviria, nominado La Revolución Pacífica, donde tiene unos lineamientos los cuales encontramos el desarrollo económico del país, sus límites y sus posibilidades, las reformas estructurales, también encontramos las estrategias del plan, y en estas se encuentran la infraestructura social, la cual se denomina la apertura educativa, salud y nutrición, vivienda social, agua potable y alcantarillado. Y en otro punto de vista, la infraestructura fiscal, el plan vial de la apertura, la red férrea también, la adecuación de tierras, que entra en vigencia desde el 1991 hasta el año 2000. También le apunta el doctor César a la ciencia y la tecnología y el medio ambiente. Dentro de estos lineamientos también encontramos un ajuste institucional y descentralización, el plan de inversión pública, la consistencia macroeconómica del plan y un impacto global del plan, donde va el crecimiento económico, la pobreza y las necesidades básicas. El presidente Gaviria se presenta ante el país en un periodo de grandes cambios, donde pues la nueva constitución, la reforma legislativa de 1990, una gran apertura económica, la irrupción de nuevos grupos en el escenario político, y también se enfrenta pues a las grandes exigencias de las regiones porque el doctor César Gaviria logró una mayor autonomía en estos años. También pues consigue la vía colombiana en numerosos eventos, por ejemplo el agotamiento de un modelo económico proteccionista, ineficiente y encerrado, y el vigoroso movimiento descentralista y los defectos de un sistema político. También hay muchos aspectos incluyentes y distantes de la vida de los colombianos, pues a partir de estas circunstancias
que son todas propicias para la aceleración del cambio en este gobierno, que ha tenido pues la voluntad, la capacidad y a través de la decisión de revolcar pues las instituciones colombianas pues para ponerlas a tono con las necesidades del pueblo colombiano. La necesidad de acelerar el cambio ocurre cuando en América Latina, después de décadas por gobiernos totalitarios en la mayoría pues de los países, que se vive un renacimiento de la democracia y también un alejamiento del manejo económico proteccionista, dirigista y también estatista, pues al cual se debe pues de atribuir una buena parte del atraso de la región y de la pobreza pues de su gente. Todos estos fenómenos no han pues ocurrido en el ámbito doméstico, ni mucho menos en la región nomás de Latinoamérica, sino en todo el mundo, en todo el territorio mundial, pues por los modelos políticos y económicos pues rígidos, burocráticos, antidemocráticos y encerrados, que también a su vez pues han entrado en unas crisis profundas. Cabe resaltar pues de que esos modelos en cuanto a lo político dieron un lugar pues a la exclusión de grandes grupos sociales en cuanto a lo económico, y probaron pues su capacidad de grandes grupos sociales y promover el crecimiento y resolver pues las necesidades de la población, y esto dieron pues en lugar a una enorme eficiencia y a un gran desperdicio de recursos. Por todo ello su legitimidad se erosionó y los distintos pueblos jubilosos celebraron su fin como una verdadera liberación. Dentro de la Revolución Pacífica, que fue el plan de desarrollo del Dr. César, también tuvo pues como objetivo alcanzar la paz, pero de una manera muy diferente, y pues que fuera con toda confianza y que fuera a través del diálogo, pues logrando pues de esta manera que muchos grupos al margen de la ley dejasen las armas y se resentaran de nuevo a la vía civil. En cuanto a una mayor participación tuvo que ver la economía del país, donde fue un proyecto que hace referencia a los tratados de diferentes países, que hoy los llamamos Tratado de Libre Comercio, y esto fue con el fin de lograr vender productos a los extranjeros y comprar de esta misma manera, creando así el Ministerio de Comercio y Exterior y poniendo a Colombia en el marco de las economías mundiales, abriendo pues las puertas al libre comercio y logrando así una inversión extranjera que obviamente apoyara a las grandes y pequeñas empresas que hasta apenas en ese entonces surgían en nuestro país colombiano. La nueva competencia entre productos autóctonos del país y los exportadores para otro país que hubiesen exportado, y que de la misma manera generara un desarrollo sostenido dentro del mercado, creando pues la oferta y la demanda que acomodó a Colombia en las grandes potencias económicas hoy mundiales. Y Colombia también lideró el proceso de integración regional en ese entonces y subregional en el continente americano, fortaleciendo el sector público y el sector privado, modernizando así los puertos, las carreteras y las fuentes de comunicación como las vías terciarias. Y pues que aunque actualmente Colombia no se desarrolla de una manera pues apropiada ni tampoco una manera económica, hablando pues de este modo, el mandato del doctor César Gaviria abrió las puertas y puso pues un granito de arena para que el país comenzara un proceso correcto. El gobierno de César Gaviria se produce en un contexto de mucha violencia en el país. Su llegada se presenta después del asesinato del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, a causa de su lucha frontal en contra del narcotráfico y por orden de Pablo Emilio Escobar, en la cual participaron aparentemente estamentos oficiales. En el gobierno de César Gaviria
se produce lo que nosotros llamaríamos el inicio del desastre económico del país. Como se recuerda, a mediados de los años 80 se produjo la crisis de la deuda en toda Latinoamérica, que consistió en el elevado monto que alcanzó la deuda externa en estos países, y como consecuencia de esto los sometieron a lo que han denominado equivocadamente Consenso de Washington, que es un conjunto de políticas neoliberales que obligaron a estos estados de Latinoamérica, entre ellos a Colombia, a abrir sus mercados a los mercados internacionales, disminuyendo sustancialmente e incluso retirando aranceles para la entrada de productos extranjeros, con lo cual, por supuesto, la industria nacional se vio afectada. A eso, en el gobierno de César Gaviria se le llamó la apertura económica, que es el origen o el inicio de los tratados de libre comercio, que es todo el ejercicio o fórmulas propuestas desde el Consenso de Washington, que es un documento que prefirieron los norteamericanos, y no debería llamarse consenso si el día que se estaba realizando estos países en los cuales se aplica no estaban presentes. Pero ellos, en esa lógica de los eufemismos, llamar las cosas por nombres distintos, han intentado darle ese nombre, que por supuesto no lo refleja. Entre otras políticas, allí se plantea la privatización de casi todos los servicios públicos, la disminución del tamaño del Estado, la desregularización en materia de tasas de interés para dejarlas libres al mercado. Se plantea también desgravar arancelariamente a los productos para que puedan entrar libremente en un régimen de competencia en el mercado nacional, y en fin, generar unas políticas económicas que afectaron mucho el desarrollo industrial incipiente nacional, mucho más desarrollado para esa época. En ese periodo se presenta en el contexto del auge del narcotráfico hechos relevantes como la aprehensión de Pablo Emilio Escobar en la catedral y el impacto que esto generó para el gobierno. En el gobierno de César Gaviria se produce el decreto que permitió la creación de organismos de seguridad privados, denominados en ese momento Convivir, que abrirían paso después a lo que fueron los grupos paramilitares. En el gobierno de César Gaviria se crea mediante la constituyente la nueva Constitución de 1991, la cual rige en la actualidad. En este cuatrienio se presentó la descentralización de las entidades territoriales, como las gobernaciones y las alcaldías, las cuales serían autónomos en la ejecución de sus recursos. Se puede decir que el gobierno de César Gaviria ha sido uno de los más desastrosos en la historia de Colombia, pues abrió paso a muchas de las desgracias que enfrenta la República hoy. Claudicó ante el narcotráfico mismo, que asesinó el candidato que debió ganar la elección, por la cual finalmente ascendió al gobierno César Gaviria. En materia económica no pudo ser peor el balance que se hace. En materia política queda el contexto que el narcotráfico controlaba absolutamente todo, bajo la lógica de plata o plomo. Quien no se sometía a los designios de estos personajes básicamente moriría. Entonces, el orden público también fue una circunstancia turbada permanentemente durante este periodo de César Gaviria Trujillo. De esta manera, el grupo termina el análisis que se puede hacer al plan de desarrollo del presidente César Gaviria, denominado la Revolución Pacífica. Muchas gracias.